Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Agradecerle a todos por sumarse, agradecerle a Pablo especialmente, que lo tenemos acá acompañándonos en una actividad. Yo me voy a tomar un minuto simplemente, pero para agradecerle por todo lo que él hizo antes, ¿sí? Que hace que todos nosotros hoy estemos acá, que yo esté en la directiva del presidente, que Marce seguramente que se haya sumado también. Pablo laburó mucho dentro de AGE fuerte para que sea lo que es hoy en día. Así que yo estoy especialmente agradecido por todo el laburo que él hizo y obviamente por la confianza que nos dio a los que tomamos la posta hace un poquito más de un año. Así que de verdad, ya lo sabe, pero estoy sumamente agradecido. Obvio que a Ale Labraga también por sumarse en este rol, que es la primera vez que tenemos, creo que a una socia desde ese lugar, moderando como vamos a tener hoy. Así que obviamente muchísimas gracias a la comisión de eventos por todo el laburo que hizo. Y especial a Forfaune, que sé que te pusiste la camiseta con este panel virtual. Muchísimas gracias. A nuestros sponsors que siempre nos acompañan, en este caso de una manera diferente, pero que hacen que AGE siga trabajando, que siga viva. Movistar, Scotiabank, Senpai, que nos acompañan para que AGE siga funcionando y que, bueno, podamos seguir haciendo eventos y generando valor a toda nuestra comunidad, en este momento con un formato diferente, ¿sí? Y hoy en particular le voy a dar unos minutos para que se presente. Nos acompaña la gente de Redalco, está Maxi por ahí que ahora va a saludar y se va a presentar. La idea es que en todas las instancias que tengamos, de ahora en más, vamos a tratar de acercar algún proyecto, alguna organización que esté colaborando con el ecosistema, que esté atacando alguna problemática social, así como ellos que nos estuvieron acompañando para los que estuvieron en Laguna Escondida, que nos estuvieron acompañando con frutas y con frutas todo el día en la jornada para acompañarnos esa jornada. La verdad estuvo espectacular. Así que bueno, capaz que alguno está interesado en acercarse, en colaborar. Le doy la palabra a Maxi para que en 5 minutos nos pueda contar un poquito del proyecto de Redalco. Buenas tardes a todos, yo soy Maximiliano Ianolo, soy uno de los integrantes de Redalco. Muchas gracias Javi por el espacio y a todo el equipo de AGE, justamente por el espacio para poder hacer una difusión de nuestro proyecto. Les cuento, nosotros somos una ONG dedicada a la prevención del desperdicio de alimentos y a mitigar la inseguridad alimentaria. Normalmente trabajamos justamente recuperando frutas y hortalizas que iban a ser descartadas o desperdiciadas desde el mercado modelo, desde la producción, por distintas razones, por calibre, por estética o por simplemente a veces sobreproducción, distintas razones que hacía que distintos alimentos no se pudieran comercializar. Lo que hacemos justamente era recuperar esos alimentos, clasificarlos y todo aquello que está en buen estado se entrega a organizaciones sociales que trabajan con población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, un montón de población de personas que no estaban pudiendo acceder a una dieta saludable y nutritiva, que es lo que justamente intentamos promover desde Redalco. Y bueno, para poder colaborar pueden ingresar a nuestra página que es redalco.org. Ahí hay una pestaña para donaciones y está indicado mismo desde la web, pueden encontrar en nuestras redes sociales las formas de colaborar con nuestra campaña. Eso es todo, muchísimas gracias por el espacio, si pueden contactarse con nosotros si tienen alguna forma de ayudarnos, que además de la que sea monetaria, también estamos abiertos a recibir propuestas de colaboración. Muchas gracias Javi, muchas gracias al equipo. Gracias a vos, Maxi. La verdad que hay testimonio de gente que dijo que en Laguna Escondida comió los mejores pelones de su vida y iban a ser desechados. Así que créanme que estaban muy ricos. Créanme que vale la pena sumarse porque es increíble lo que se desperdicia. Y en conjunto con Scotiabank, está Beto acá, vamos a estar haciendo un café entre socios donde justamente Scotiabank nos va a estar quizás poniendo a disposición algunas herramientas pensadas para pymes, así que también vamos a tener un café entre socios temático vinculado con el tema financiero. Así que creo que no olvidé nada. Marce, cualquier cosa levantás la mano, me aplicás un correctivo, lo mismo Flor, y nada, Pablo, Ale, todos ustedes.
Bueno, muchas gracias Javi, y gracias por la invitación a la comisión y a todos los compañeros de AGE que me invitaron y me permitieron estar acá en este mano a mano con Pablo Huela, que como decía Javi, y para los que por ahí como yo somos bastante nuevos dentro de la asociación, Pablo ha sido presidente de AGE, pero además es muy reconocido por su trabajo como director general de la agencia de publicidad PIMOT. Así que bienvenido, Pablo, un placer poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias, gracias Alejandra, Javi obviamente por las palabras del inicio, es un placer, me siento parte de la casa, así sea virtualmente, me siento que soy parte de todo esto, así que gracias. ¿Cuánto tiempo en el mundo de la publicidad, Pablo? Mirá, bueno, yo tengo 38, estudié comunicación y desde los 18 años que emprendo, así que estaría cumpliendo 20 años de trabajo este año, no sé qué fecha exacta, pero desde esos 18 años siempre mi trabajo estuvo vinculado a asesorar empresas en el mundo de la comunicación en general. Después, con el paso del tiempo, en el entorno del año 2006, me metí muy fuerte en el tema de publicidad digital específicamente, cuando poco se hablaba de Facebook, de Google, bueno, muchos medios de los que hoy son muy reconocidos no existían en aquel momento. Me metí viendo lo que estaba pasando en el mundo con el tema de los medios digitales, y bueno, fui de los primeros, junto con otros colegas, de empezar a evangelizar a las marcas respecto a cómo utilizar principalmente Google y Facebook como medios de comunicación y medios para hacer negocios. Y bueno, esa montaña rusa que empezó en ese año 2006 más o menos, me fue llevando por distintos lugares, siempre con la base de cómo utilizar la comunicación como un aliado para las empresas en general. Y si siguieran esa línea del tiempo, el último gran cambio mío, si se quiere, fue hace 3 años, en donde después de haber estado en esta aventura de la publicidad digital eh, mucho tiempo, digamos, me amplié hacia la integralidad, entendiendo cómo funciona hoy la publicidad y la comunicación, y entendiendo que las ideas y las estrategias tienen que tener una liquidez suficiente como para poder tener la versatilidad de quizás algo que nace en Instagram pueda vivir en vía pública, en radio, en tele, en un aviso de prensa. Entonces hoy mi expertise tiene que ver con la publicidad en términos generales, pero con un corazón digital, que es la forma en la que creo la publicidad de la actualidad. Uh-huh. Esa presencia omnicanal que es tan importante, ¿no? En esta época en la que vivimos. Y en esta época en la que vivimos también estamos todos parados frente a una situación a nivel global en la que vamos transitando frente a esta onda de incertidumbre, de una realidad completamente diferente, de mucho cambio, muy acelerado. Veíamos aquello que empezó en China como algo tan distante y al poco tiempo ya había llegado a Uruguay. Y para quien sea un poco observador, tal vez yo como soy locutora y vivo de esto, de grabar locuciones, estoy muy atenta, pero quien se haya fijado, por ejemplo, en la publicidad en televisión o en radio, lo que ha mutado en este último tiempo en relación a este tema del COVID-19, sin dudas que les ha planteado a ustedes como creativos el posicionarse, el salir de la caja completamente, a pesar de que tienen un trabajo en el que constantemente están allí saliendo de la caja, pero plantearse, bueno, primero, cómo grabar, tal vez cómo grabar a distancia con los locutores, qué mensaje ofrecer, grabar con celulares, como vemos tantas publicidades. Este mano a mano lleva como título justamente una pieza central en tiempos de crisis. Desde tu lugar, ¿cómo te has parado desde el 13 de marzo hasta ahora? Bueno, es interesante porque, de hecho, el 13 de marzo fue el Desachate, que es un festival publicitario bastante conocido, organizado por el Círculo de la Publicidad, y nos encontrábamos todos quienes somos parte de la industria en el Sheraton de Colonia, escuchando charlas de una persona que vino de España, varias personas que vinieron de Argentina, y si bien este tema del coronavirus, o sea, ya se sentía más próximo, quizás la demencia de aquel momento nos hizo a 250 personas no notar que era una locura que estuviéramos en ese momento ahí. Y me acuerdo perfecto de ese viernes de mañana, 13 de marzo, bueno, en el medio de una charla, ver por Twitter que había 4 primeros casos,
y me acuerdo de haberle dicho a la persona que estaba al lado, esto se va a complicar. Y durante ese día hablé con muchos colegas, el evento siguió por completo, hasta el final, por más que ya empezaba a haber un aire un poco más de preocupación, y me acuerdo de haber hablado con muchos colegas, dueños de agencias, donde dije, bueno, esto vamos a tener, se va a venir una ola de problemas, y la verdad que no había todavía ahí una noción generalizada de lo que podía pasarnos. La realidad es que el golpe fue fuerte, no solamente para nuestros clientes, sino para nosotros también, o sea, las agencias en general sufrieron el golpe, porque de las cosas que primero las marcas de alguna forma reducen es la inversión publicitaria, y el negocio de la publicidad en general de las agencias está muy apoyado en la inversión en medios, entonces si hay una retracción de la inversión en medios, el negocio de las agencias también se retrae. De todas formas, y de nuevo hablábamos antes de empezar, la idea no es hablar un poco de las penurias, hay oportunidad, o sea, el rubro de la comunicación es transversal, de alguna forma a toda empresa y a todo rubro, es necesaria, y desde luego que todos, de alguna u otra forma, hemos tenido que readaptarnos. Lo que decías vos, o sea, por ejemplo, algo que en materia de medios ha pasado es que los medios estas semanas quizás no les entraron nuevas órdenes de compra, es decir, no hay quizás tantos, por más que sí los hay, tantos anunciantes diciendo voy a poner plata que no tenía prevista poner. Pero lo que sí pasó es que las campañas que estaban o en curso o próximas a lanzarse se detuvieron y hubo que cambiar absolutamente la creatividad. Eso, digamos, en grandes anunciantes, una magnitud mayor, se ve en la televisión o mismo en la radio, pero también, y pensando en empresas de un importe mucho más chico, se ve propiamente en las redes sociales. O sea, quizás muchas de las empresas de los socios que están acá tenían una comunicación, tenían promociones, tenían un pensamiento que hubo que salir digamos, a disolverlo y a pensarlo por otro lado. Entonces, la realidad es que, y esto lo hablo no tanto en sombrero de agencia de publicidad, sino de emprendedor, de empresario, o sea, nos ha obligado a todos a tener una creatividad por encima de lo normal, desde el lugar de la subsistencia, o sea, la realidad es un poco esa. Entonces, digo, por cierto que han sido semanas sumamente complejas, pero en donde el pensamiento tiene que estar en cómo la comunicación puede ser un aliado a todo esto. Y hay un comentario que me parece interesante dejar, es que la comunicación es un aliado fundamental para cualquier momento de una empresa, momentos buenos, malos, desafiantes o menos desafiantes. Pero tiene que haber una empresa para poder comunicar, o una organización. O sea, la comunicación obviamente todo no lo va a resolver. La clave en todo este proceso, o en procesos de este tipo, y esto se puede leer, le he dedicado bastante a leer algunas situaciones de crisis pasadas, digamos, con una comunicación basada antes que nada en la honestidad, y entendiendo de que la forma de salir adelante es la honestidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si una empresa no está ni siquiera logrando operar, no está logrando ni siquiera entregar su servicio o su producto, ¿de qué sirve estar haciendo una comunicación generando promesas o falsas expectativas? O sea, no solamente podría ser una mentira, sino que eso va a llevar a un problema mayor que el problema inicial. Entonces, verdaderamente acá, digamos, las empresas que uno ve que mejor están trabajando el tema tienen que ver con basarse toda su comunicación en tener una comunicación honesta y muy parada en cuál es el propósito de la empresa, o sea, ir a las raíces de para qué esta empresa está en el mundo. Tengo más para comentar de eso, pero no sé si me voy de tu pregunta. No, es que era por ahí. Además, les contamos que, bueno, los que se han inscrito saben que podían dejar sus preguntas, y se ha hecho eco de las preguntas que han llegado. Vamos a ir mencionando algunas, tal vez no nos da tiempo para compartirlas todas, y reiteramos también que a través del chat por privado me pueden buscar allí y enviarme si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo en este momento. Pero justamente, mira, yendo a las preguntas que nos habían llegado por correo, preguntaban acá cómo las marcas podían comunicar, justamente lo que hablabas ahora, ¿no? En este contexto donde además la sensibilidad es muy alta a nivel emocional,
y teniendo en cuenta, también acá hablan del tema de sus propios equipos de trabajo, ¿no? El tema interno. Estamos hablando, por un lado, de la comunicación hacia el posible cliente y también de la comunicación a nivel de equipos de trabajo. Totalmente, a ver, digo, un poco pensando en el afuera principalmente, pero es un poco, todo obviamente está conectado. Eh, digamos, estamos en un momento en donde las empresas en general están revisando su operativa. O sea, las empresas en general están revisando si tienen un servicio y un negocio de cara a por lo menos un futuro de los próximos meses. Yo no tengo al menos una visión catatlónica de esto cambió todo para siempre. Hay cosas que van a cambiar, hay cosas que no, cosas que van a volver a la normalidad que estábamos habituados y cosas que no. Cosas que de hecho también van a mejorar. Pero de todas formas, lo que sí creo es que en muchas empresas cuyo negocio principalmente está afectado, no solamente habría que repensar la operativa de la empresa, sino también aprovechar el tiempo para repensar el propósito de la empresa. Repensar el propósito de la empresa es entender verdaderamente qué hay detrás de una marca. O sea, el otro día escuchaba una charla de un creativo argentino que se llama Carlos Bayala, que vive en Londres, un tipo muy reconocido, y es interesante lo que él contaba, que describía las marcas como una especie de disfraz, como una especie de máscara, en donde por detrás puede haber algo o puede no haber nada. Supongamos que es una cabecita que tiene una máscara, y uno, si saca esa cabecita, ese casco, puede encontrarse con algo vacío y hueco, o puede encontrarse con sustancia. Es momento de quizás sacar un poco ese casco y ver qué hay adentro, qué es lo que hay adentro de mi marca. Y no importa si soy un estudio contable, si soy una agencia de publicidad, una agencia de viajes, o una funeraria. Todas las empresas pueden tener un propósito y pueden definirlo, y no quiere decir que todas las empresas tengan que plantearse salvar el Amazonas o rescatar a las ballenas. O sea, no es que hay que plantearse propósitos de ese tipo de magnitud. Pero sí creo que es momento de filosofar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo como personas y como empresas, que en definitiva una empresa es un grupo de personas. En relación digamos, a ese propósito, obviamente, la construcción de una marca y la construcción de una empresa va muy de la mano con lo que el equipo interno es. Vos no podés, o de alguna forma el mundo de la comunicación es un mundo cada vez más transparente, las redes sociales han sido muy protagonistas de que eso pase. Vos no podés hacia afuera de tu empresa decir somos divinos y hacia adentro ser todo lo contrario, porque tarde o temprano todo se trasluce y todo sale. Entonces, es un momento en donde claramente hay que comunicar muy bien y estar muy, muy fuertes en los equipos internos respecto a los pasos que la empresa va dando. Y obviamente con la complejidad que eso implica, en momentos de seguros de paro, en momentos de no sabemos cuándo vamos a volver a vernos, en momentos de la operativa está complicada. Pero digamos, si pudiéramos aplicar una generalidad, que normalmente no es lo más conveniente, pero entendiendo que hay muchos rubros acá, es un momento para utilizar la comunicación como un mecanismo de unión de los equipos internos y de nuevo, de transparencia en la medida hay que ver, obviamente cada rubro es distinto, pero de transparencia y de honestidad y de transparencia de ese propósito hacia afuera. Eso es un poco lo que en general yo creo que hoy está pasando, y muchas marcas, nosotros tenemos un caso que me gusta mucho, que es el cliente Aptur, que es una agencia de viajes mayorista, con un equipo bastante grande de gente, y además una agencia minorista que de repente, o sea, su negocio murió, o sea, no es que se empezó a ralentizar como en otros rubros. Y ellos tuvieron el coraje de el 16 de marzo, después de trabajar en este tema esos días que fueron bastante duros, salimos con una comunicación antes que cualquier otro en el rubro de no es momento de viajar, es momento de cuidarse. Y la verdad que hay que tener un coraje tremendo para asumir que tu rubro prácticamente murió, al menos por unos meses, y salir a decirlo. Y eso no hubiera sido posible hacerlo hacia afuera si antes no hay un consenso hacia adentro. O sea, en este caso, el dueño, el director de la empresa, o sea, no podría haber salido con un mensaje de ese tipo si antes no validó esto con todo su equipo. O sea, esa alineación es necesaria. Entonces, hay un puente y una unión que siempre es necesaria entre la adentro y la afuera,
pero creo que en situaciones de este tipo todavía más. Bueno, eso que cuando hablabas del tema de los equipos de trabajo, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la comunicación a nivel interno, ya vamos a seguir con las preguntas, el tema de crear un canal horizontal de comunicación en el cual nuestro equipo dentro de una empresa pueda también manifestar sus... Yo hablo mucho del tema de las emociones porque me interesa mucho, no sé si es porque soy estudiante de coaching, pero como que voy mucho a ese tema, ¿no? Somos seres emocionales y a cada uno, cada situación nos va pegando de forma diferente. Entonces, el tema de estar abierto como líder de un equipo, sea el cargo que ocupe, ¿no? Pero como líder de un equipo, a escuchar y a preguntarle al otro cómo te estás sintiendo, ¿no? Porque hay gente en la que este tipo de situaciones le puede pegar para el lado del miedo, otros les puede disparar más un tema de pánico, otro capaz que no lo siente tanto, pero esa comunicación de ida y vuelta a nivel interno tiene que estar más que nunca vigente. No, eso sin duda, obviamente es difícil. Cómo administrarlo. Ayer justamente hablaba con un cliente que es una empresa grande, una empresa que tiene 1.300 empleados y me decía qué difícil que es liderar en estos momentos. Y la verdad que sí, o sea, en mi caso en la agencia es un equipo de 27 personas, o sea, no es una empresa de una magnitud enorme, pero aún así es complejo por lo que decís, las emociones son distintas, la forma en la que, incluso, o sea, hoy hay una situación que no todos estamos cómodos en nuestras casas trabajando, digo, no todos tenemos la comodidad física para poder hacerlo, entonces eso también pesa, o sea, hay gente que quizás está más cómoda que otra. Entonces, creo que sin lugar a duda, o sea, esto más allá de mi rubro, o sea, en general, hay que destinarle tiempo a la contención del equipo en momentos como este, quizás más que nunca. Y sobre todo en estructuras más chicas, donde quizás o no hay un departamento de recursos humanos, o no hay una gerencia específica, y bueno, es parte también del trabajo dedicarle a eso. Lo complejo es que, obviamente, el golpe es tan grande, sobre todo para algunos rubros, que estar golpeado y tratar de mostrarse como un superhéroe ante otros, no solamente no es honesto, sino que es difícil que eso no se traduzca en gestos y en mensajes. Digo, en lo personal, que estuve un poco golpeado los primeros días, creo que también ahí, sobre todo con las personas de más confianza del equipo de uno, es con quien hay que apoyarse y desde la humanidad y de decir, bueno, a ver cómo de esto vamos a salir adelante todos juntos. Y creo que esa misma humanidad es la que tiene que estar también en los distintos rubros entre proveedores y clientes, o sea, porque a todos nos debe estar pasando, y creo que la comunicación juega un partido importante en esto, en que me llaman y me dicen, mirá, lo que tenía previsto hacer no lo puedo hacer, lo que tendría previsto pagarte no te lo voy a poder pagar, y si uno se pone el balde, o sea, claramente, o mismo si uno se enoja, como dice la frase, el que se enoja pierde. Acá es momento de ser empático más que nunca, desde la humanidad y desde la comunicación de nuestras marcas. Claro. Vos hablabas del tema de la agencia de viajes, ¿no? Y hay muchas empresas que han tenido que reconvertirse, que están en plena reconversión, otros que todavía no han encontrado el camino. Hoy leía, por ejemplo, en una publicación de negocios, una gente que va a sacar una especie de cabina para desinfectarse a la hora de entrar a los comercios. Hay gente que está como buscando ya la forma de reconvertir su emprendimiento o su empresa. Y una de las preguntas que nos habían llegado tiene que ver con esto, porque dice por acá, Pablo, ¿crees que hay nuevos productos o servicios a futuro que se generen a partir de este contexto? A ver, eso es un sí a siempre, o sea, en cualquier contexto eso es un sí. Lo que pasa que obviamente ahora se han repartido las cartas de nuevo en cierta medida, y yo creo que abre mucho la chance a nuevas oportunidades. La complejidad de estos momentos es que los decisores de compra están más cautelosos que nunca, pero si encontramos una solución que pueda dar con el pain, con el problema, con la preocupación, va a ser más factible que nuestra solución pueda tener un sí. Yo creo que si hoy pudiéramos ponerle un nombre a la oportunidad que es cross a cualquier categoría, es la virtualidad. O sea, hoy vamos a suponer,
venta de autos. La realidad es que nada, tecnológicamente podría estar todo medianamente al alcance para comprar un auto online. Lo que pasa es que nuestra costumbre de décadas ha hecho que eso ni siquiera nunca nos lo hayamos planteado. Y por más que nosotros ya conocemos el modelo que queremos comprarnos, y hasta quizás es un usado, hemos andado en autos de amigos parecidos o lo que fuera, siempre se ha dado una necesidad de ir y ver, bueno, pero eso indefectiblemente va a cambiar, o sea, querramos o no querramos, digamos, va a haber, todos los rubros van a tener una virtualidad mucho más grande que la que era hasta ahora. Incluso cuando volvamos y cuando estemos ya sin tapabocas y sin nada. Entonces, yo creo que la oportunidad en cualquier rubro está en la virtualidad. Yo creo que todo este mundo de Zoom, Skype, etcétera, que también es bastante loco, o sea, creo que llegaron para quedarse, pero lo loco es que hace muchos años podíamos contactarnos de esta forma, simplemente no lo hacíamos. O sea, la tecnología está hace quizás una década o más para poder hacer este tipo de actividades. Hoy lo hablaba justo con mi socio de la agencia, que es el director general creativo. Él vive en Punta del Este, y él venía todos los días a Montevideo. ¿Por qué? Porque, bueno, para estar... Yo le decía, sos el más beneficiado de esto, porque vas a poder quedarte muchos días allá y verdaderamente estamos acostumbrándonos a trabajar. Entonces, yo lo que creo es que la virtualidad es como la punta de lanza sobre la que cada uno en nuestro rubro tenemos que ver dónde está la oportunidad en marco de esa virtualidad, porque lo va a ver en todos los casos. Estos días estuve trabajando en lo que le llamé el plan de retorno, de imaginarme cómo vamos a volver, y por ejemplo una de las cosas que tengo escritas como predefinidas es mantener que por lo menos por mayo y junio no tener reuniones presenciales, a no ser que sean de estricta urgencia, que así sean, con clientes, con proveedores, con quien fuera. Entonces, esa virtualidad es algo que para mí va a terminar quedando indefectiblemente, por más que todo esto del virus pase. Por ahí. Mira, voy a aprovechar a echar una pregunta porque tiene que ver con esto que estabas hablando, sobre todo el tema de tu socio, el de trabajo a distancia, gestión de equipos, porque Nico por acá me envió una pregunta en el chat. Dice, además del tema económico, que es otra pregunta que ya vamos a tocar, ¿cómo han resuelto en la agencia, en PIMOD, el tema del liderazgo virtual y de la gestión de equipos a distancia? Y bueno, es complejo porque nada sustituye, obviamente, el contacto de estar al lado del otro, de mirarlo a los ojos, de todo, mirar, oler todo el entorno, o sea, todo eso se pierde con esta virtualidad. Pero de todas formas, en el caso de nuestro rubro, la operación se puede mantener 100%, o sea, verdaderamente no se ha visto afectada, como quizás sí pasa en otros rubros. Y ahí, de alguna forma, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, nada, es un esquema de imaginar que las reuniones que teníamos presenciales, hacerlas virtuales, o sea, no diluirlas, y lo que hemos reforzado es una dinámica de más reuniones de este tipo de contención y de apoyo, y incluso también con una dinámica de reuniones no laborales, en horario laboral, para hablar de cosas que de hecho yo no las organizo yo tampoco, pero de cosas que no sean estrictamente de lo laboral. Es un poco como anormal, porque no es normal, pero de alguna manera también, o sea, tenemos que pensar mecanismos que nos permitan conectarnos, o sea, así sea simulando cosas que antes nos hacían más humanos. Pero por eso, desde mi punto de vista, o sea, no es reemplazable, pero sí hay maneras, si el rubro lo permite, de estar en contacto prácticamente con plenitud. Hoy creo que un desafío que hay es ser riguroso con los horarios y los tiempos, o sea, que la tecnología no nos lleve digamos, al abuso. O sea, nosotros como líderes de empresas tenemos que ser muy cuidadosos con eso, o sea, no porque ahora quizás, repito, no tecnológicamente, sino conceptualmente nos parece más fácil este vínculo, no abusar a que las personas empiezan a trabajar muchas más horas que las de antes. Entonces, digo, para mí una de las cosas interesantes es que siempre hubo un mito del home office como una cuestión para bacanes, y cuando ahora se empieza a masivizar,
¿sí? Al ser masivo, la gente empieza a percibir como el home office tiene bastantes desventajas que quizás hasta no vivirlo no eran fáciles de divisar. Entonces, y una de ellas tiene que ver con la separación de lo personal y lo laboral, y ahí me parece que los líderes de las empresas tenemos un rol fundamental, empezando con el ejemplo. Sí, esto es todo un desafío. Tenemos un montón de preguntas, les reitero por algunos, si se unieron más tarde, que a través del chat me envían en privado las preguntas para poder compartirlas con Pablo. Por acá nos preguntaban cómo y cuánto invertir en el tema de la comunicación en esta economía que se puede llamar de supervivencia. ¿Vos qué consejo le darías a un empresario en este momento que tiene que planificar, a ver, en qué invierto, cómo invierto en cuanto a publicidad? $10.500. No sé. Obviamente la inversión va muy de la mano con la magnitud del negocio de cada uno, con las capacidades que cada uno tiene, con los productos que vende. O sea, no es lo mismo vender, autos, que vender suscripciones a un software, que vender terrenos. Entonces, no hay, sería genial, obviamente, pero no hay una receta ni algún comentario sobre eso a nivel específico. Lo que sí puedo comentar, más allá de mis intereses profesionales, porque soy un convencido de que lo peor que podemos hacer es desaparecer del mapa. Obviamente, como digo, tiene que haber posibilidad de seguir operando. Si mi empresa está cerca de desaparecer en su operación, bueno, la comunicación entiendo que va en un segundo plano. Pero si mi empresa tiene viabilidad todavía, o sea, si el rubro en el que estoy tiene viabilidad, si estoy logrando mantener la operación, desaparecer puede ser la forma de ralentizar el ponerme de pie. La comunicación, de alguna manera, es una herramienta para mantenerme en contacto con mis clientes, con quizás los clientes que ahora no me están pudiendo comprar, pero que antes me compraron y que quizás mañana me van a comprar. Entonces la comunicación tiene que ser ese nexo que me mantenga vivo. Obviamente sería muy iluso pensar que las marcas van a mantener la misma inversión que hacían antes, por más que esto está pasando también, o sea, sobre todo con grandes anunciantes que quizás no desaceleraron la inversión, sobre todo las empresas que su operación no está trastocada o muy trastocada. Pero de todas formas, ahí la opinión que yo podría dar de manera genérica es esa, o sea, tratar de no desaparecer. Hoy, si se quiere, el mundo de los medios, el mundo de la comunicación, trasciende, digamos, circula por medios. Podemos dividir de medios digitales y medios offline, aunque es un límite que no es tan exacto, pero en todo lo que son medios digitales, véase Facebook, Google, Instagram, YouTube, etcétera, uno puede regular la inversión, poner más, poner menos. Son decisiones que uno va tomando de una manera bastante flexible, porque puedo hasta definirlo de manera diaria. Tengamos en cuenta que ese tipo de inversión, la inversión sobre todo en medios digitales, es una inversión que normalmente ayuda mucho a lo performático, digamos, supongamos, y no me quiero ir mucho de la pregunta, supongamos lo que es Google, que te permite pautar, estar presente ante determinadas búsquedas vinculadas a tu rubro. Alguien busca estudio contable en Google y yo quiero figurar ahí. Bueno, esa podría ser una herramienta para captar futuros nuevos clientes. Si yo digo, no quiero estar más ahí, está bien, voy a estar ahorrando la plata de hoy, pero también estoy atentando contra mi negocio de mañana. En el caso hay otros medios, principalmente los medios offline, van más en esta línea que voy a comentar ahora, que es la línea del posicionamiento de marca, de la relevancia, del prestigio o del branding, como le querramos llamar. Este tipo de medios, los medios offline, que normalmente requieren, normalmente, no digo que siempre sea así, inversiones un poco más grandes, también son medios fundamentales, si la empresa tiene una magnitud que permite llegar a estas inversiones, también son medios fundamentales para mantenerse en la mente de las personas, quizás con mensajes distintos a los que tenía antes. Obviamente no voy a salir ahora con una promo totalmente ciega a la realidad. Cualquier promo, cualquier comunicación le tiene que mirar a los ojos a la realidad. Pero digamos que hoy desaparecer podría ser condenar aún más el fracaso.
lo que hay que tener ahí, y nos pasa a todos, desde nuestro rol de empresarios, es la suficiente visión o análisis de qué presupuesto puedo definir, incluso pensando en perderlo al cabo de unos meses. O sea, yo decir, bueno, este es mi presupuesto para estos meses, sea 10 pesos o $1.000 o $10.000. Y en relación a plata, digo, un comentario también importante es, y siempre hago un cuento de mi madre, que tiene una escuela de maquillaje, y hace un tiempo mi madre me decía, es una pyme, ¿no? Y mi madre me decía, no, fíjate que estoy poniendo $500 en Facebook, que es un montón de plata, y que papá. Digo, pero mamá, ¿tenés la escuela llena? O sea, ¿están todos los asientos llenos? No, bueno, tengo la mitad lleno. Digo, mamá, tenés que poner $1.000. No, pero estás loco, ¿cómo voy a gastar eso? No, pero lo que hay que entender es que normalmente la publicidad es bastante proporcional la inversión al resultado. No necesariamente más es más caro, más puede ser mejor. Entonces, obviamente todo depende del bolsillo, de la capacidad económica de cada uno y la aversión al riesgo. Pero bueno, para cerrar esta respuesta es eso, o sea, creo que es importante mantenerse lo más firmes posible, apostando a la comunicación, a una comunicación honesta, y no desaparecer, porque nos va a costar más que cuando todo vuelva a una cierta normalidad, nuestros clientes se acuerden de nosotros. Nos ha pasado, creo que a todos, ingresar, por ejemplo, a redes sociales en estos tiempos y ver como que hay una saturación en cuanto a transmisiones en vivo, ¿no? Está todo el mundo como que hay mucha cosa, mucha actividad. Desde ese lugar y como empresa, ¿qué canales utilizar? Y mirá, voy a aprovechar y voy a abrir un paréntesis para meter dentro una pregunta que acaba de llegar de Pedro, que dice, ¿qué opinás en cuanto a cómo ser originales en la comunicación y en el mensaje y no caer en lo mismo que todos? Y si hay espacio para el humor. Entonces lo mecho con aquella pregunta, ¿no? O sea, ¿por dónde buscar el camino para resaltar entre ese mar de información que por un momento satura? Bueno, a ver, el mar de información estuvo siempre en la historia y siempre en todo este último tiempo con la erupción de Internet. O sea, todo este mundo de las fake news y de la abundancia de la información es algo que nos rodea desde hace mucho tiempo, y de alguna manera ya estamos medianamente acostumbrados. Hoy, incluso en relación al tema coronavirus, lo que hay es una sobreinformación, ya al punto de que ya nos empieza a saturar el tema y ya no sabemos a qué creerle y a qué no. Entonces, esta abundancia siempre estuvo, o al menos en este último tiempo, es algo habitual. Lo que empieza a pasar es que empiezan a trascender nuevos formatos, como este en el que estamos ahora, en donde, para mí, desde mi punto de vista, le abre a las marcas y a las personas nuevas oportunidades de comunicación y nuevas oportunidades de contacto. O sea, supongamos que quizás este formato es espectacular, no digo por esta charla en sí misma, sino el formato, y AGE toma la decisión de, en vez de hacer 4 paneles al año, no, hacemos todos webinars de este tipo. Bueno, o sea, esto va a empezar a generar cambios que obviamente va a ser en función del éxito de los formatos. Entonces, para mí esa abundancia siempre estuvo. Hoy estamos con una sobreinformación absoluta, pero es parte de la norma hace ya un tiempo. En relación al tema del humor, digamos, desde ya que las semanas pasadas no parecían semanas demasiadas propicias para el humor, pero igual, y las semanas que vienen son un poco más propicias, pero repito que lo primero que hay que mirar es el contexto. De todas formas, el humor, en el caso de una marca, puede aplicar siempre y cuando que esté conectado a sus valores, a su estilo de comunicación y también a su propósito. Lo que quiero decir es que hay marcas que pueden aplicar el humor y hay marcas que no pueden aplicar el humor. Lo que nosotros tenemos que entender es que una marca tiene, en aquello de la máscara que hablaba hoy, esa máscara tiene una personalidad. Esa máscara es divertida o no es divertida, o es divertida por momentos, o tiene determinado tipo de humor, o no lo tiene nunca. Entonces, un ejercicio que vale la pena hacer es siempre pensar nuestra marca como una persona. En el caso de los emprendedores, muchas veces se diluye la línea entre la marca personal y la marca empresarial. Y cuando una empresa empieza a crecer, uno tiene que empezar
a distanciarse como líder y empresario de la marca empresarial, porque lo natural es que empiecen a tomar algún camino un poco distinto. Pero, repito, o sea, si hay una marca que en su ADN el humor está, yo creo que empiezan semanas en donde quizás es un poco más propicio hacerlo, pero siempre con mucho cuidado y entendiendo cuál es el público al que estamos llegando. Y después en relación a la creatividad en términos amplios, en el cómo destacar, es el métier propio de la creatividad. O sea, la creatividad en cualquier momento, y el rol del creativo es el de cómo destacar, cómo hacer algo distinto. O sea, de alguna manera, si vos pasás como un barco en la noche que nadie te vio, la inversión que hiciste y el esfuerzo publicitario fue en vano. Entonces, la clave está en lograr diferenciarse, y ahí no hace falta tener una agencia de publicidad, no hace falta tener un creativo, o sea, uno puede jugar ese rol de decir, ¿cómo hago para que mi marca llame la atención en todo este marco? Pero de nuevo, ese llamar la atención no es hacer algo totalmente distinto y que rompa lo que he construido, porque eso tampoco sería coherente y menos creíble por las personas. Entonces, una marca es una construcción que se va haciendo con el largo del tiempo, que va mutando, o sea, no es que siempre hay que ser igual, pero tiene que haber una correlación entre lo que he hecho y lo que estoy haciendo ahora. Entonces, espacio de la creatividad creo que hoy hay, al humor también lo hay, con reparos, pero sobre todo con mucho cuidado de quién es que lo hace. Mira, Silvano por acá preguntaba en el chat si podías mencionar algún ejemplo de las oportunidades que van surgiendo, algo que ya habíamos hablado, ¿no? Del tema de surgir oportunidades en este momento, a partir del nuevo comportamiento de los consumidores y algún caso de éxito que pudieras traer a colación. A ver, comportamientos, para mí el gran cambio que va a haber ahora, o sea, ya lo estamos viendo, o sea, ahora estamos en un momento de aislamiento total, en donde se han disparado las audiencias de televisión, se han disparado las audiencias de radio, se ha disparado la audiencia de Internet, las redes sociales se ven muy beneficiadas con esto, la gente está utilizando muchísimo las redes. Algo interesante que también para que tengan en cuenta es que ha vuelto a ganar preponderancia la computadora, que, digamos, todos estos años había perdido muchísimo terreno frente a mobile, frente a los celulares, o sea, el consumo desde smartphones era un 90-10 o 95-5, si uno veía los analytics de los sitios, y hoy lo que empieza a notarse, sea por el home office o un poco el comportamiento de los hogares, es que la gente se está conectando mucho más desde computadoras, o sea, no más que celulares, pero sí más en proporción a lo que era. Esto no es un detalle menor porque cuando nosotros pensamos una comunicación, sobre todo para medios digitales, lo primero que tenemos que entender es cómo el usuario va a ver lo que yo estoy queriendo comunicar. Y es distinto si lo ve en una pantalla grande y horizontal a una pantalla chica y vertical. Entonces, están habiendo obviamente cambios en esta situación de aislamiento. Para mí lo que sería interesante es pensar en una situación de aislamiento parcial, como la que es probable que vivamos prácticamente hasta fin de año, en donde haya quizás una parte de las personas, los mayores, o vaya a saber uno bien quiénes, que estén aisladas y otras que estemos con una actividad especial, pero que estemos circulando un poco más por la calle. Yo creo que en los próximos meses, como decía, esta virtualidad es lo que nos tiene que llevar a pensar de qué manera poder implementar nuestro negocio, y desde luego que, digamos, pensar lo que está pasando. Yo qué sé, por ejemplo, restaurantes. Tenés un restaurante, y bueno, obviamente estás en un negocio súper complejo, pero en algún momento vas a reabrir. Pero es probable que cuando reabras no vas a poder abrir con las mesas como las tenías dispuestas antes, vas a tener que separarlas más. Quizás tu negocio cambió y más que un negocio de local pasa a ser un negocio de delivery y de pick-up. Entonces, la realidad es que se abren tantas aristas dependiendo del rubro que es difícil generalizar. Sin lugar a duda, o sea, yo que hace muchos años vengo peleando con empresas, con marcas, para que apuesten más al mundo de lo digital como un aliado de negocio,
acá han salido beneficiadas las empresas que no es que hace 20 días dijeron a ver cómo hago mi e-commerce, sino las empresas que hace años vienen apostando y mejorando e invirtiendo. Esas empresas son las que de alguna u otra forma más fácil han podido tratar de apalear la caída de su negocio. Entonces, como casos en concreto, o sea, todo lo que hoy obviamente sea e-commerce, digamos, ha logrado mantenerse. Pero un caso interesante, el otro día hablaba con un cliente que tiene un e-commerce y me dice, mirá, del 100% de mis ventas en mis 25 locales, el e-commerce me representa un 10% de los ingresos, incluso funcionando bárbaro. O sea, difícilmente hoy el e-commerce reemplace todo el negocio de retail, digamos, de locales. Esto obviamente puede variar dependiendo del rubro. Pero lo interesante es que al menos quizás pudieron seguir operando. Pero hay un punto con lo del e-commerce, y quizás me voy un poco, perdón, de la respuesta, pero me parece interesante comentar, es que hay veces que uno en este contexto asume que al otro le puede estar yendo bien, y no siempre es así. En el tema e-commerce en concreto, hay una dificultad muy grande que es la logística. O sea, uno cuando piensa, voy a hacer un e-commerce, dice, qué fácil hago, no sé, Shopify o Fenicio, cualquier plataforma, pongo mi set de productos y ya está. Y la realidad es que ahí estás en un 50 o un 40% del trabajo. Hay dos partes fundamentales adicionales a esas, que una es cómo voy a captar mis clientes, es decir, cómo voy a llevar gente a ese sitio, y la otra es cómo les voy a hacer llegar mis productos. Y hoy lo que está viendo es una complejidad muy grande logística, las empresas de logística colapsadas por cómo han aumentado digamos, el tráfico de paquetería. Entonces, la complejidad es bastante más grande, o mismo también, el otro día hablaba con gente de estas, no quiero mencionar, pero hay pocas, es fácil, en estas aplicaciones de envío de cosas, y yo le decía, che, les está yendo espectacular, están explotando. Y me dice, no, en realidad no, me dice, porque tenemos el 90% de los restaurantes cerrados, y nuestro negocio era vender principalmente comida de restaurantes para gente que pedían los almuerzos. La gente dejó de pedir los almuerzos, los restaurantes no están produciendo como antes, entonces sí, conceptualmente podríamos pensar que nos está yendo bárbaro, pero la realidad es que no. Entonces, es complejo, pero de nuevo, yo creo que tenemos que repensar toda la virtualidad de nuestras empresas, no como una solución en el mientras tanto, sino como algo hacia el futuro, por más que volvamos después a nuestros puestos de trabajo y a nuestras oficinas. Vos sabés que eso que decías del e-commerce venía también a colación de otra de las preguntas que habían llegado en la previa, y que tenía que ver con eso, con la implementación del e-commerce, ¿no? Creo que ya lo que vos hablaste recién puede ir llevando a esa respuesta, porque lo que preguntaban era cómo implementar un e-commerce, y que no solamente es, le doy de alta a la página web del e-commerce, sino que hay que pensar en todas estas cosas que vienen para que funcione realmente bien. Sí, hoy yo diría que en lo que es un e-commerce, no quiero ser con quienes están en el rubro software acá presentes, no quiero caer mal con esto, pero lo menos complejo hoy de un e-commerce, digamos, sin ir a un e-commerce específico y de alta tecnología, pero un e-commerce tradicional, lo menos complejo es lo tecnológico. Lo más complejo es la viabilidad de negocio y después poder llevar adelante la operación. Porque hoy hay muchas soluciones para montar un e-commerce, sea con plataformas, como decía, o sea, de la más grande del mundo es Shopify, y funciona espectacular, y bueno, uno la podrá hacer mejor o peor, pero digo, y hay muchas, o sea, entonces, la complejidad hoy no está ahí como quizás sí en el pasado estaba. Yo esto lo asocio con el mundo de las aplicaciones. Yo me acuerdo hace, no sé, como 4 años, 5 años, me pasaba mucho de que de 5 reuniones que tenía, 3 eran de gente que quería hacer aplicaciones. Y la verdad que me hartó, y en un momento me invitan a dar una charla en un evento que se llama Social Media Day, y me dicen, ¿querés hablar? Y digo, sí, y me calzó como anillo al dedo. Y yo le puse a mi charla, basta de apps. Y básicamente ahí yo hacía, está en YouTube si alguno después la quiere chumear, yo hacía un repaso de, básicamente la conclusión es lo difícil que es generar tráfico constante y recurrente en las aplicaciones. O sea, y muchas veces uno se queda pensando en la etapa de desarrollo tecnológico, en la usabilidad del usuario,
pero como si fuera una cosa de una vez, cuando en realidad es algo de siempre, de un mejoramiento constante, y de permanentemente estar implementando e invirtiendo para que entre gente a esa aplicación. Yo siempre digo, en el caso de los sitios o de las apps, pongamos el paralelismo con un boliche. Vos podés invertiste un montón de plata en la decoración del boliche, en tener toda los mejores tragos, digamos, está todo espectacular, pero está vacío. ¿Qué necesitas? Y bueno, buenas relaciones públicas y buena comunicación para traer gente. Algo parecido pasa entre los sitios web y las apps y la comunicación. Si vos no tenés relaciones públicas, que te meta gente en el boliche todos los fines de semana, tu boliche va a desaparecer, y lo mismo le pasa a las aplicaciones y a las webs y a los locales físicos, si no tienen una buena estrategia que le meta gente en el local. Claro. Entonces, también, y esto es interesante porque muchas veces, sobre todo emprendedores que están empezando, y no le quiero pinchar el globo a nadie con esto, se fijan del punto de vista presupuestal en conseguir X plata y con esa plata voy a hacer mi proyecto. Pero, ¿cuánto tiempo te dura esa plata? ¿Cuánto tiempo vos necesitas para que tu negocio, es difícil saberlo de antemano, ¿no? Obviamente, pero ¿cuánto tiempo necesitas para que tu negocio pueda tener un mínimo de ganancia para permitirte mantener? Bueno, lo habitual debería ser armarte una proyección para decir, todos los meses voy a poner un poquito de plata en esa comunicación que me va a traer gente a mi boliche. Ese debería ser parte de un plan a trabajar, sin importar la magnitud de la empresa. Estamos ya llegando al final, pero cortita si te animás, porque Agustín me había quedado colgada la pregunta acerca de cómo agencia, cómo ustedes han lidiado con el tema de las empresas que han tenido que cerrar las puertas momentáneamente. Vos hablabas de la agencia de turismo hoy, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo que decía al principio, con honestidad, entendiendo que la comunicación es un aliado, pero no es una solución final. A lo que voy, a una agencia de viajes o a una empresa que vende autos, que hoy no está logrando vender nada, y que quizás su proyección en alguno de estos casos es empezar a facturar de nuevo en 3, 4 meses, de nada sirve que estemos como agencia pensando en nuevas promociones, sino que lo que justamente, a mi modo de ver, el aporte que podemos hacer es aplicar la creatividad no a la comunicación publicitaria, sino aplicar la creatividad a cómo poder mantener alguna mínima operación o cómo ir imaginando el negocio del mañana. También uno puede desde la comunicación y desde la creatividad aplicar ese pensamiento. Entonces, en el caso nuestro, con clientes que están 100% parados, el apoyo viene mucho más por la creatividad aplicada al negocio, sin quizás tener la experiencia propia del negocio, pero sí la experiencia desde la comunicación, que la creatividad pensada solamente en el mensaje y en la cáscara. Ir un poco más hacia adentro, ayudar al cliente a entender y a revisar su propósito, ayudar al cliente a entender verdaderamente para qué está esta marca en este mundo. Y de nuevo, quizás en ese intercambio donde nadie tiene la verdad absoluta, pueden surgir ideas que nos hagan soñar en un mañana. O sea que hoy, de alguna forma, todos estamos soñando en cuándo vamos a volver y de qué forma en el mientras tanto vamos a mantenernos de pie. Bueno, Pablo, ha sido un placer dialogar contigo, y lo digo en nombre de todos los que están por allí con su micrófono muteado. Me hago eco de todos ellos. Acá Nico dice que dure un poquito más. Bueno, que vuelva, El expresidente puede volver. Hablando de presidentes... Cuando quiera. No me hagan laburar, eso sí. Javi, ¿estás por ahí? Porque ahora yo que ya me dio voy... el pie, Ale, lo que no, te queríamos contar a Pablo, tenemos una sorpresa para el año que viene, hay elecciones en abril, no, mentira. De verdad, agradecerles a Pablo especialmente, la verdad que fue un placer escucharte. Por lo menos les confieso a todo el resto que de la directiva ya hace rato que queríamos tener una instancia así con Pablo, que siempre estuvo del otro lado trabajando para AGE, para que tuviéramos este tipo de cosas hoy con más de 35 personas. La verdad que fue espectacular, me encantó. Ale, obviamente, Gracias. por el rol que ocupaste. Esperamos verlos a todos en los próximos eventos. Recuerden, mañana yoga, se viene la noche de juegos, Tutti Frutti. Marce, te lo dejo a vos eso. Seguro mucho más divertido que esto. No creo. Hay un Tutti Frutti muy bueno, se lo recomiendo, Basta Online, anda muy bien, se lo recomiendo.
Y la semana que viene tenemos taller de ventas, Solution Sales con Simón Furman. Y bueno, tenemos ahí a Beto, que después le ponemos el compromiso con ese café, que me parece que puede ser muy interesante en este momento. Agradecerles a todos, de verdad, ha sido un placer. Y nada, saludos, que descansen y nos vemos pronto. Bueno, saludos a todos. Gracias Chau, por el chau. tiempo. Pasen bien. Chao, chao.